Hola, reciban un afectuoso y caluroso saludo de su servidor y amigo, el maestro en Derecho Jorge Sandoval Romero. Bienvenidos a esta segunda cápsula, no sin antes agradecerles a todos y cada uno de ustedes el apoyo que me han brindado en este nuevo proyecto, donde pretendemos analizar y reflexionar sobre las diversas instituciones que integran este universo del derecho. Bien, en esta ocasión le toca el turno a la figura del concubinato, la cual es muy polémica dicha figura jurídica y que trae sobre sí muchas críticas sobre su regulación. Bien, en este caso particular el concubinato es una figura antiquísima que va a la par del desarrollo humano y que ha encontrado cabida en diversas legislaciones y que cada una le ha dado la consideración que ésta merece. En el caso particular, yo quisiera empezar esta reflexión en relación a la reforma de 2011, a nuestra Constitución, donde ya se reconocen los derechos fundamentales, o mejor dicho, los derechos humanos. La Corte, en una nueva aportación y reflexión jurídica de manera progresiva, aportó a este mundo jurídico el derecho al libre desarrollo de la personalidad. Este derecho implica que el Estado no tiene injerencia sobre las decisiones del proyecto de vida que tomamos decidir cada uno de nosotros. Sí, su obligación del Estado es regular las diversas instituciones donde se pueda establecer una familia, como es el matrimonio, como es el concubinato. Pero esta aportación, ¿sí?, significa que no podemos establecer u obligar a todos los ciudadanos a que tengan que contraer matrimonio. Es decisión de cada quien hacerlo o no. ¿Que tienen diversas regulaciones? Sí. ¿Que tienen diversas consecuencias? Sí, definitivamente. Pero es un derecho al libre desarrollo de la personalidad de cada uno de nosotros. Estamos en toda la libertad de contraer matrimonio o formar un concubinato. Visto desde esta perspectiva, el concubinato es la unión de hecho entre un hombre y una mujer que no se encuentran impedidos para contraer matrimonio y que han vivido bajo una temporalidad. En el caso del Estado de México, el artículo 4.403 establece que es la unión de hecho entre un hombre y una mujer que se encuentran libres de matrimonio y que no tienen ningún impedimento para ello y que han vivido por un plazo de un año, o bien que han procreado un hijo, aunque no se cumpla con esa temporalidad. Esto es lo que nos dice nuestra legislación sustantiva. Pero esto, llevándolo a la cuestión de la progresividad de los derechos humanos, hoy tenemos que reflexionar y cambiar. ¿A qué me refiero con esto? De acuerdo también con lo que el Código Civil establece de lo que es el matrimonio, es la unión entre un hombre y una mujer para fundar o establecer un proyecto de vida en común en donde existirá la solidaridad, el respeto, consideración, fidelidad. Sí, y otros tantos aspectos. Como vemos semejanzas en lo que es el concubinato y el matrimonio, reiterando que cada uno de nosotros podrá decidir si contraer el matrimonio con la solemnidad, que es ir ante el oficial del registro civil y tener un acta de matrimonio, o bien hacer una cuestión de hecho para contraerlo y formar en ambos casos una familia, en el entendido de que una familia ya no es como la epístola de Melchor Ocampo respecto a la procreación de hijos, puesto que también están en plena libertad de procrearlos o no, porque una familia ya no es ni debe ser entendida como papá, mamá e hijo y el perro. No, ya no. Ya hay diferentes formas y esa progresividad que ha hecho la Corte ha establecido que hoy podamos establecer que también el concubinato y el matrimonio pueda darse entre personas del mismo sexo. Esto
tiene que ser ya modificado en nuestra legislación sustantiva, puesto que estaríamos en presencia de una violación al principio de igualdad y no discriminación que establece el artículo 1 constitucional. En este sentido, establecemos que no puede restringirse o discriminarse la cuestión de la creencia religiosa, la etnia, la edad, el estado civil o la preferencia sexual. En este caso particular, esta evolución ha permitido ya que se pueda contraer matrimonio personas del mismo sexo y llevarlo al plano del concubinato, en donde personas del mismo sexo también podrán tener esta situación del concubinato. En este sentido, también debemos reflexionar, y es muy importante hacerlo, porque nuestra actual legislación sustantiva establece que para contraer matrimonio deben tener los dos contrayentes 18 años. Entonces, por analogía, ¿debemos establecer esa misma circunstancia en el concubinato? Considero que sí, salvo su mejor opinión, puesto que imagínense esta circunstancia que dos menores de edad han decidido vivir en concubinato toda vez que el oficial del registro civil les niega la posibilidad de contraer matrimonio. En este caso concreto, preguntando estas repercusiones que causa, es el hecho de que dos menores de edad, ¿sí?, no pueden estar en concubinato por lo siguiente: están bajo el amparo de la patria potestad y donde los padres son los responsables de su desarrollo. Aquí no hay ninguna violación a la cuestión del derecho a la libertad del desarrollo personal, sino que, en estricto sentido jurídico y por sentido común, dos menores de edad no se encuentran con la aptitud y el talento necesario para poder satisfacer las necesidades de una prole. Por ese motivo y por esa razón, se considera que lo más apto y lo más sano, y con lo cual yo concuerdo, es que se tengan los 18 años cumplidos para poder decidir: o te casas o estás en concubinato. Esto es una reflexión que se las dejo a ustedes. Ustedes tendrán la mejor decisión. Desde mi perspectiva, aclaro, yo estoy a favor de que el concubinato se dé hasta que cumplan los 18 años de edad los dos, para que tengamos derechos y obligaciones. Con esta modificación que sufrió la legislación sustantiva, ustedes recordarán que antes se necesitaba el consentimiento de los padres, pero ahora ya no se necesita el consentimiento de los padres. Simplemente la ley es tajante y dice que los dos contrayentes deben tener 18 años, con lo cual yo estoy de acuerdo. En este caso particular, reitero, en este caso concreto, cuando fui juez familiar, me tocó ver varias circunstancias interesantes y se las comparto. Me decían, venían las demandas y decían: vengo a pedir la cesación de la pensión alimenticia toda vez que la hija, vamos a ponerle 16 años, 17 años, ya vivía con otra persona. La pregunta jurídica que debemos hacernos es: ¿esta menor de edad ya se emancipó por vivir con terceras personas, o vemos el incumplimiento de la responsabilidad de la paternidad de sus progenitores? Son cuestiones interesantes. Desde mi perspectiva, un menor de edad no puede irse a vivir con otro menor de edad o un mayor de edad, y que éste a su vez asuma una tutela, por decirlo de alguna manera, sobre dicha menor. Y si son dos menores, ¿quién ejerce esa tutela? ¿O quién ejerce esa protección jurídica? ¿Me explico? Entonces, bajo ese contexto, ¿sí?, el concubinato viene a dar un dolor de cabeza. ¿Por qué? Reitero, ¿bajo qué parámetro vamos a visualizar el cabal cumplimiento de los padres respecto a ese ejercicio de la patria potestad, si es que caemos en ese supuesto? Desde mi perspectiva, caen en una irresponsabilidad de cuidado, porque es menester el que los padres guíen por una disposición legal o por sentido común o por cuestión humana el desarrollo de los hijos hasta los 18 años. Imaginémonos que, por ejemplo, un menor de edad que está estudiando se va en concubinato sin problemas,
el papá decide ya no apoyarlo porque ya tiene una nueva persona que lo apoye y sigue estudiando. ¿Cabría la posibilidad de negarle ese derecho alimentario o no? Aquí vamos a poner el dedo en la llaga y sé que muchos de ustedes van a dar el grito en el cielo, pero desde mi perspectiva sí se tendría que estar cumpliendo con esa circunstancia, con independencia de que haya estado en concubinato antes de cumplir la mayoría de edad, inclusive procreando un hijo. Y les voy a decir mis razonamientos. ¿Por qué? En estricto sentido jurídico, los hijos salen de la patria potestad cuando han cumplido la mayoría de edad. ¿De acuerdo? Bueno, si esto es así, también nos dice el código que los hijos que hayan adquirido la mayoría de edad y continúen estudiando, es un deber de los progenitores continuar con la proporción de esos alimentos, con las condiciones que no vamos a entrar a detalle con ello, pero que deben continuar hasta que ellos terminen sus estudios. Yo pregunto, ya no existe el estado de emancipación. El estado de la emancipación como figura ya no existe, porque se daba la emancipación cuando adquirías el estado de matrimonio cuando eras menor de edad. ¿Me explico? Ahora, si un menor de edad procrea un hijo por un supuesto concubinato, ya no tiene derecho a recibir alimentos y debe exigírselos a su actual pareja de acuerdo a lo que establece nuestra legislación sustantiva. Eso se los dejo de tarea. Yo opino que no, porque el hecho de que sea menor de edad, ya aun cuando haya procreado un hijo, no ha salido de la patria potestad, porque ya no existe la figura de la emancipación. ¿Me explico? Bueno, eso por un lado. Ahora, vámonos a otra problemática del concubinato: el derecho a recibir alimentos. Obviamente, el concubinato crea el mismo derecho que el matrimonio, el que los cónyuges, en base al principio de solidaridad y ayuda mutua, deban darse alimentos. Claro que sí. ¿Con base a qué? A ese principio solidario. Y que bueno, pues si alguno de los dos se queda en las labores propias del hogar, pues se le dé esa pensión alimenticia. Pero vámonos a otro detalle interesante. ¿Qué pasa cuando se llega a disolver el concubinato? Ojo, como es una cuestión de hecho, no puede existir una declarativa de extinción de concubinato, así como no hay una declarativa de iniciación de concubinato, tampoco lo hay para cuando éste se extinga. Pero aquí viene un detalle interesante. Dice nuestro código civil que tratándose de concubinos deberá pedirse un año posterior a que se extinguió el concubinato. Entonces, ¿estamos hablando de una prescripción en el reclamo alimentario o no? ¿O estamos hablando de un trato diferenciado entre la consorte, ¿sí?, y la concubina? Eso también se los dejo de tarea y de reflexión, porque aquí vamos a ver que en la cuestión del matrimonio, la mujer, aun cuando está disuelto el vínculo matrimonial, puede pedir ese reclamo alimentario, puesto que en un divorcio incausado, ¿sí?, se le da el derecho de hacer en una etapa subsecuente las pretensiones, hechos y pruebas. Y en ese hacer el reclamo, y me van a decir muchos de ustedes, bueno, pero ya se acabó el matrimonio, ya se acabaron los derechos y obligaciones. Sí, pero también si nos vamos a ver desde el punto de vista legal, el artículo 4.99, hablando del matrimonio, nos dice que en el caso de divorcio,
se dará alimentos siempre y cuando se necesite por parte de del cónyuge divorciante, hombre o mujer, lo que sea. Y se toman ciertas características como su edad, su grado académico, las posibilidades económicas y todo lo que viene en ese artículo. ¿Sí? Y en el concubinato les dan solo un año. Y les dejo la reflexión. Entonces, ¿hablamos de un trato desigual? ¿De una cuestión discriminatoria? ¿O estamos en un plano de igualdad? Todas estas reflexiones se las comparto. ¿Hay una violación a los derechos humanos? Yo considero que sí, puesto que no podemos hablar de una cuestión desigual. Si el matrimonio tiene derechos y obligaciones, si el matrimonio te da derecho a ciertas cosas, el concubinato también te da derecho a alimentos, te da derecho a la protección contra la violencia, te da derechos sucesorios, ¿sí? Y en este caso particular, aquí es donde tenemos que hacer el cambio de perspectiva. ¿A qué me refiero con este cambio de perspectiva? La Corte también ha hecho una nueva reflexión al establecer este concepto de pago de alimentos después del divorcio o después del concubinato. Hoy ya no podemos hablar de una pensión alimenticia, sino lo que doctrinariamente se conoce como un pago compensatorio. Y dentro del pago compensatorio tenemos dos vertientes. El pago compensatorio asistencial y el pago compensatorio, ahí se me fue el nombre, el pago compensatorio resarcitorio. Aquí vamos a encontrar dos diferencias muy importantes, porque en la finalidad de este pago compensatorio, que doctrinariamente, legalmente, lo conocemos como el pago de pensión alimenticia, ¿sí? Se debe cambiar la denominación como pago compensatorio, ¿sí? ¿Por qué? Porque aquí, en los alimentos, el deber alimentario se basa en unos principios totalmente diferentes a disuelto este vínculo conyugal o la terminación del concubinato. ¿Cuáles son? En el matrimonio hay el principio de apoyo, consideración y solidaridad y mutuo respeto. Lo mismo sucede con el concubinato. Pero cuando acaba el matrimonio o acaba el concubinato, estamos en presencia de otros principios, de un principio de dignidad humana o de un equilibrio en cuanto a la posibilidad económica de satisfacer sus necesidades. Esa es la diferencia entre el pago compensatorio y los alimentos durante la vigencia del matrimonio y el concubinato. ¿A dónde quiero llegar? Bien, hoy vamos a ver que el pago compensatorio ante la disolución del vínculo matrimonial o del concubinato tendrá que ser visto en un plano de la dignidad de aquel que se dedicó a las labores propias del hogar o administrativas. ¿Qué parámetros se deben de tomar? El parámetro, por ejemplo, vamos a ver las diferencias del pago compensatorio resarcitorio y el asistencial. El pago compensatorio asistencial, bueno, en ambos casos, perdón, es que necesito explicarme. El pago compensatorio tiene que ser proporcional y tiene que ser justificable. ¿A dónde quiero llegar con todo esto? Bueno, vamos a ver las diferencias entre el pago compensatorio asistencial. ¿En cuál va a consistir? El pago compensatorio asistencial se refiere al apoyo que debe recibir aquel consorte que se dedicó a las labores propias del hogar durante la vigencia de este o el concubinato, en donde se le dé por un tiempo igual o un tiempo establecido un pago, ¿sí? Un pago razonado respecto a que tenga la posibilidad de adquirir por sí mismo lo necesario para su subsistencia. Es decir, sí se le va a pagar esa pensión, ¿sí?, compensatoria, asistencial, para el efecto de ¿qué? De que durante un tiempo le voy a dar esa pensión como compensación por lo que te dedicaste al hogar durante el tiempo que estuvimos juntos. Sí. Ahora, vamos a ver también que ese tiempo es para que te apoyes
y puedas tú trabajar o obtener lo necesario para tu propia subsistencia, o ver casuísticamente cómo puedes sobrevivir aun cuando se está disuelto el matrimonio. Ahí tendremos que ver esa situación del juez, que tendrá que ponderar esas circunstancias. Y la cuestión resarcitoria consiste precisamente en que, si se dedicó a las labores propias del hogar, no tuvo posibilidades de poder conseguir un empleo, o que, de acuerdo a su edad, no tiene ya la capacidad, la capacitación, estudios para poder incorporarse a la fuerza laboral. En este caso particular, esto es lo que se refiere la cuestión de la pago compensatorio resarcitorio. Es decir, es simplemente que si tú tienes o trabajaste, inclusive apoyaste al hogar, pero que no obtuviste lo necesario, porque a lo mejor tenías que atender las necesidades del hogar, obviamente había una doble jornada, entonces no hay oportunidades de obtener trabajo, porque a lo mejor trabajabas de medio tiempo y por lo tanto perdías oportunidades de trabajo y de ganar un poquito más. ¿Me explico? A eso se refiere la cuestión resarcitoria de pago por compensación resarcitorio, en que si trabajó, bueno, pues se toma en consideración esos elementos, porque ganaba lo mínimo necesario para poder establecer esas circunstancias. También rápidamente es hablar de los derechos sucesorios. Los derechos sucesorios en cuanto al matrimonio pues están más que definidos, porque aunque se haya casado varias veces la persona, el de cuyos, el primero que vale es el matrimonio. En el concubinato, al existir varias concubinas, si es que existen, ninguna tiene derecho a heredar. En cuanto a la violencia familiar, obviamente tiene todos los mismos derechos que la esposa. Espero haber sembrado en ustedes todas estas dudas y consideraciones que deben analizar con más atingencia, con más cuidado y desarrollo ustedes en sus estudios, en sus sobre estos temas, y obtengan la mejor opinión. Yo ya les metí la duda, yo establecí estas circunstancias que he visto en la vida de la praxis y dentro del foro jurídico. Ahora les toca a ustedes establecer si tengo o no tengo razón y reflexionarlo, cómo lo aplicarían en el mundo jurídico, porque hoy tenemos que ver con diferente visión el hecho del reclamo alimentario después de disuelto, sea el matrimonio o sea el concubinato. Les agradezco la atención que me prestaron y estoy para contestar las preguntas que me llegasen a hacer y que pueden colocar en la etapa en el espacio de comentarios. Espero que les sea de su agrado este video y estamos hasta la próxima cápsula. Hasta luego.